Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Magnitudes y valores. La definición de la magnitud física. Una magnitud es toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida en una escala y con un instrumento adecuado. En definitiva, magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir: peso, masa, longitud, velocidad, tiempo, temperatura, presión, fuerza, etc. Hay muchísimas magnitudes. Todo aquello que se puede medir se llama magnitud. Definición de magnitud física. No es lo mismo la masa que el peso, como tampoco es lo mismo la longitud o la distancia que la velocidad. Una magnitud no puede ser convertida en otra, que quede claro, pero sí pueden relacionarse a través de leyes físicas expresadas como fórmulas matemáticas. Por ejemplo, la longitud no es lo mismo que la velocidad, pero podemos decir que la velocidad es la longitud recorrida en una unidad de tiempo. Y entonces sí hay una relación en donde puedo decir que la velocidad v es igual a la distancia, que es la longitud, sobre el tiempo t. Y esa es una relación matemática que permite convertir longitud o asociar la longitud a la velocidad. No se pueden convertir una magnitud en otra, pero sí se pueden asociar a través de fórmulas matemáticas. Así tenemos, por ejemplo, F igual a ma, donde F es la fuerza, m es la masa y a es la aceleración. Esto es una magnitud física llamada fuerza. Esta es otra magnitud física llamada masa y esta es otra magnitud física llamada aceleración. Son tres magnitudes que están relacionadas en una fórmula, en una ecuación matemática. La definición de magnitud física. Cada magnitud física puede medirse en distintas unidades de medición que resultan comparables entre sí. Por ejemplo, unidad es el patrón con el que se mide determinada magnitud. Unidad principal es considerada así por ser la más comúnmente utilizada en un sistema de unidades. Las unidades secundarias, ¿sí?, son, vamos a decir, múltiplos o submúltiplos de las unidades principales. Así tenemos que la definición de una magnitud física la podemos encontrar, por ejemplo, como masa, longitud, tiempo, temperatura, velocidad, presión. Todas estas son magnitudes. Y la unidad principal, ¿sí?, corresponde a, por ejemplo, kilogramo, metro, segundo, grados, metros por segundo, ¿sí?, y aquí, por ejemplo, la presión son hectopascales. Ojo, la masa normalmente la medimos en kilogramos. Sin embargo, esta es la unidad principal, pero también existen unidades secundarias o alternativas. Esto es, un kilogramo también se puede medir en gramos, o se puede medir en decigramos, o se puede medir en toneladas. Una longitud, metro, también se puede medir en kilómetro, o en decámetro, o en centímetro. Un tiempo se puede medir en segundos,
pero también se puede medir en horas, o en minutos, o en días. Una temperatura se puede expresar en grados centígrados, se puede medir en grados centígrados, pero también puede ser medida como grados Fahrenheit y grados Kelvin. Una velocidad, ¿sí?, podemos medirla en metros por segundo, pero también se puede medir en kilómetros por hora y también se puede medir en centímetros por segundo. Una presión, ¿sí?, se puede medir en hectopascales, pero también puede ser medida en milímetros de mercurio, ¿sí?, como la columna que tenemos para medir la presión atmosférica, y en milibars. Son formas de medir, son medidas de presión. ¿Cómo podemos definir presión entonces? Si ustedes recuerdan la definición básica de presión, ¿cómo se define presión? La fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie de los cuerpos. Es el peso de todo lo que recibe un cuerpo que esté en la superficie de la Tierra por el peso del aire y de todo lo demás que esté en la atmósfera. ¿Cierto? También podemos relacionarlo con la fuerza de la gravedad. Esa fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra, ¿sí?, y que no nos permite que nos despeguemos del suelo. Existen sistemas de unidades. Uno de los sistemas más importantes es el Sistema Internacional de Unidades. Este Sistema Internacional de Unidades va a presentarnos unidades fundamentales y unidades suplementarias. Las unidades fundamentales van a ser aquellas que permiten medir ciertas magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? La longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa. Estas son fundamentales. Mientras que las suplementarias, por ejemplo, tenemos ángulos planos y ángulos sólidos. Bien. Cada una de las magnitudes tiene asociada una unidad de medida. Por ejemplo, la longitud en el Sistema Internacional de Unidades se mide como el metro. O sea, el metro es la unidad en el Sistema Internacional de Unidades para medir la longitud. Y se simboliza con la letra M. Ahora, la masa. La masa, ¿sí?, se mide, o sea, es una magnitud también fundamental y se mide por medio de unidades que son los kilogramos en el Sistema Internacional de Unidades. Si fuera otro el sistema, se puede medir de otra manera, pero en el Sistema Internacional de Unidades se mide con el kilogramo. ¿Cuál es el símbolo que lo identifica? kg, kilogramo. El tiempo. El tiempo también se tiene que medir en el Sistema Internacional de Unidades y se mide a través de los segundos. Ahora, ¿cuál es el símbolo? S. La intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de electrones que pasan por un conductor eléctrico por unidad de tiempo, se llama intensidad de corriente eléctrica. Esta se mide en una unidad que se llama amperio. Y este amperio tiene su símbolo como la letra A. La temperatura. La temperatura en el Sistema Internacional de Unidades se mide en grados Kelvin. Y obviamente su símbolo es K.
La cantidad de sustancia que contiene un recipiente, por ejemplo, se mide la cantidad de sustancia que hay de una sustancia específica, la cantidad que hay de ella, se mide con base en una unidad en el Sistema Internacional de Unidades que se llama mol, que es el conjunto de moléculas que posee de esa sustancia ese contenedor con respecto a esa sustancia. Y se identifica con la palabra con la palabra mol. La intensidad luminosa se mide, ¿sí? o mide la cantidad de luz que nos da una fuente de luz, una fuente de luminosidad. Y se mide en lo que se conoce como candela. Y su símbolo es CD. Un ángulo plano tiene una medida en el Sistema Internacional de Unidades que se llama radián. Ese es un ángulo plano. Se mide en radianes. Su símbolo es rad. Un ángulo sólido, un ángulo sobre la superficie de una esfera, se conoce como estéreo radián. SR, estéreo radián. Esas son las principales, vamos a decir, magnitudes del Sistema Internacional de Unidades y las principales unidades del Sistema Internacional de Unidades. Metro. ¿Qué es el metro? El metro es la distancia entre dos trazos realizados sobre una barra de platino e iridio. Es una aleación entre platino e iridio y una barra, y se va a medir una distancia específica. Esta distancia entre platino e iridio se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. En 1960 se volvió a definir la unidad metro, pero ya no se hizo en términos de esa barra de platino e iridio, sino que ahora lo que se hizo fue medir esa distancia con respecto al Sol. Y entonces vean que nos dice que se define como 1.650.763.73 longitudes de la onda de luz anaranjada rojiza. Entonces, de la luz que sale del Sol se mide la onda anaranjada rojiza y se calcula el 1.650.763.73 de la longitud de la onda emitida por un átomo, un átomo de Krypton 86. Y esa es la manera en la que se mide. En 1983 se vuelve a definir la medición del metro. Entonces, la primera medición fue con base en una barra de platino e iridio. La segunda medición fue en base a un aspecto de la radiación de luz de lo que es ese elemento, vamos a decir, inerte del grupo 8 de la tabla periódica, que es el criptón, y en particular el isótopo de Krypton 86. Esto hasta 1960, que representaba precisamente 1.650.763.73 longitudes de onda de la luz anaranjada rojiza del átomo de Krypton 86. Sin embargo, en 1983 se define como la longitud recorrida por la luz en el vacío en un tiempo de 1 entre 299.799.799
799.458 segundos. O sea, lo que se recorre entre 1 y 299, que se considera la velocidad de la luz. Entonces, a través de eso se calcula de nueva cuenta lo que corresponde a lo que es la medida de 1 metro. Kilogramo. El kilogramo es la masa de un cilindro de platino e iridio de 39 milímetros de diámetro y 39 milímetros de altura, y que se conserva en la Oficina de Pesas y Medidas de París. En las imágenes, bueno, vamos a este kilogramo. Es una pesa que se utiliza como balanza de un material específico que es una aleación entre platino e iridio, con esas medidas específicas perfectamente calibradas. 39 milímetros de diámetro y 39 milímetros de altura. Es un cilindro con esas características. Segundo. ¿Qué es el segundo? Se define a veces, aunque se sabe que no es un valor constante, se define como una fracción de 1 entre 86.400 del día solar medio. Los días solares tienen diferente duración dependiendo de la época del año. Tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta sobre su eje de rotación. Bueno, la última definición, en 1967, hace referencia a la frecuencia de resonancia del átomo de cesio. Y esto es algo así como que son 9.192.631.730 Hz. Así, en la actualidad se define como la duración de, esto es 9.192.631.770 periodos de la radiación, que corresponde a la transición entre dos niveles energéticos hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio. Pero ojo, no cualquier cesio, cesio 133. Es la forma más exacta que se ha podido medir el segundo. El siguiente corresponde a lo que es el amperio. Es la intensidad de corriente eléctrica que, al circular en un mismo sentido por dos conductores paralelos, infinitamente largos, situados en el vacío y a 1 metro de distancia, hace que se atraigan con una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newtons por cada metro de longitud, y a eso se le llama amperio. Ojo, el newton es una medida de fuerza, y por eso el amperio es una medida que se relaciona con la fuerza eléctrica. Grados Kelvin. La escala termodinámica de temperaturas se adoptó en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, celebrada en París en 1960, y se definió como la fracción 1 sobre 273.000.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. El punto triple del agua es aquel punto en donde podemos encontrar tanto agua líquida como agua sólida como agua gaseosa.
Con esto, la temperatura de congelación del agua a presión de una atmósfera, condiciones estándar de presión y temperatura, se toma como de 273.15. Y la de ebullición del agua, 100 grados Kelvin después, que son 373.15 grados Kelvin. Por lo tanto, y al igual que la escala Celsius, llamada así en honor al astrónomo sueco Andrés Celsius, quien la propuso en el siglo XVIII, la escala Kelvin tiene 100 divisiones, ¿sí? Cada una de ellas es un Kelvin. Pero ojo, también la escala Celsius tiene también 100 dimensiones entre la escala 0, lo que corresponde a los 0 grados centígrados, y los 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, y en grados Kelvin son 273.15 y el 0 grados centígrados, y son 373.15 los 100 grados centígrados. El tamaño entre grados y Kelvin de uno a otro es el mismo, ¿sí? No hay variación. Luego viene la mol. La mol me dice que es la cantidad de sustancia que contienen tantas unidades elementales de la materia. Pueden ser átomos, pueden ser moléculas. Recordemos que las moléculas es la forma base de la presentación de un tipo de sustancia. Por ejemplo, si yo tengo H2, es una molécula de hidrógeno. Obviamente, vamos a ver cuánto es las moles que caben en ese. Por ejemplo, aquí tenemos las unidades como las que hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. ¿Sí? Y 0.12 kilogramos de carbono 12 son 12 gramos de carbono 12. Y me dice que en 12 gramos de carbono 12 o 0.012 kilogramos, esto tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas de ese carbono 12. Este número es el que conocemos como el número de Avogadro. Y eso quiere decir el número de moléculas que contiene un mol de un producto, de un elemento, de un compuesto. ¿Sí? Candela. La candela es la intensidad luminosa de una fuente que en una dirección dada emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 Hz y cuya intensidad energética en esa dirección es de 1 sobre 683 vatios, ¿sí?, entre estereoradianes. El estereoradian es una unidad suplementaria del Sistema Internacional cuya definición puede consultarse, ¿sí?, más adelantito. Ahorita vamos a ver lo que es un estereoradian. Tenemos entonces un radian. ¿Y qué es un radian? Dice, es la medida del ángulo plano central comprendido entre dos radios que abarcan un arco de longitud igual al radio con el que ha sido trazada la circunferencia. Imaginen ustedes que aquí tenemos una circunferencia. Ahora, esta circunferencia tiene este radio desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta acá. ¿Cuánto es entonces la medida de este ángulo que tengo aquí? Es justo esta R, el radio. Un radian, para que quede clara la definición, es el número de veces que cabe el radio, o más bien, es el ángulo que forma el radio
en una circunferencia. Después vamos a ver las equivalencias. Esto de aquí, esto que tenemos aquí marcado desde este punto de origen hasta este punto, es un radián. Entonces a este ángulo se le conoce como radián. Son grados que pueden ser medidos en diferente forma, pero en este caso son grados. El número de grados que tiene aquí. Esto es un radián. Ahora, viene el otro detalle importante, el estereoradián. Es el ángulo sólido que con vértice en el centro de una esfera abarca un área de la superficie igual a la de un cuadrado que tiene por lado el radio de la esfera. Si aquí lo viéramos en la anterior, aquí tenemos el radio, que es de aquí hasta aquí. Y ahora, el estereoradián lo que hace es que tiene el ángulo este ángulo de aquí, que es, vamos de esta línea a esta línea, tenemos ese punto, o este lado, que tiene una longitud de un radián. Y si me voy hacia acá arriba, también es un radián. Y por el lado que yo me vaya también es un radián. Un radián, un radián, un radián, un radián. Que es precisamente lo que está identificando ese estereoradián. Este lado sólido de la superficie que está separando o que está abarcando un radián de longitud. A esto se le llama estereoradián. Y es una superficie sólida. Muy bien. Hasta aquí la presentación. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal. Que me den un like a los videos que les agraden. Que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos. Y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Biblioteca Valencia, Tips para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.